Miércoles 1 de julio del 2020, soy Paloma Barreto y es un placer reencontrarnos una vez más a través de JNE Televisión. Desde el día de hoy retomamos con nuestras ediciones de manera diaria. Es momento de ver nuestros principales titulares. JNE adoptó plan de prevención contra el COVID-19. Protocolos interinstitucionales para combatir acoso político son promovidos por JNE. Comisión de Constitución de Congreso aprobó eliminar inmunidad parlamentaria. Rápidamente vamos con el desarrollo de nuestra información porque el Jurado Nacional de Elecciones adoptó un plan de prevención frente al COVID-19 para preservar la salud de los trabajadores de la institución. Los detalles a continuación. El Jurado Nacional de Elecciones adoptó medidas preventivas para mitigar el impacto del coronavirus en sus colaboradores. Es así que vía Zoom y con la disertación del doctor Hugo Cebrero, médico de la entidad, se expuso las nuevas directrices como el uso obligatorio de la mascarilla durante la jornada laboral. La mascarilla sí es de uso obligatorio. Después hay otra pregunta respecto a las personas que atienden a los ciudadanos, ¿no? Que justamente el personal del servicio ciudadano, ellos tienen una mascarilla KN95 que lo van a usar por una semana. Pero ojo, las KN95 como las N95, de acuerdo a las disposiciones, ahora son de uso exclusivo de personal de salud que atiende pacientes COVID. Pero nosotros queremos protegerlos. Y es por eso que se han adquirido estas mascarillas KN95, pero solo al personal que atiende a los ciudadanos, ¿no? Luego ya se respondió, también José pregunta, ¿qué tipo de ropa usarán las personas que usan bicicleta como medio de transporte? ¿No? Hemos recomendado que no se utilicen ni hombres ternos ni tampoco las damas, ¿no? El traje, ¿no? Que nos da la institución. Tiene que ser algo más, un poco más informal, ¿no? Un poco sport, se puede decir. No tan escandaloso tampoco, ¿no? Pero sí una ropa apropiada, ¿no? Se ha recomendado también de que no se lleve carteras, ¿no? Tampoco aretes, joyas, etcétera, porque ahí también puede estar el virus. Entre otras medidas, la entidad prohibió el uso de ascensores en la sede ubicada en Lima por su estructura, salvo casos excepcionales. Son casos muy excepcionales, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga problemas de invalidez, ¿no? Problemas para trasladarse, pero es una persona. El plan de aplicación obligatoria prevé el control de la temperatura corporal al momento de ingresar al centro de labores y al finalizar la jornada, así también la limpieza y desinfección de las manos y por supuesto de los ambientes. Cabe resaltar que a cada colaborador del JNE, antes de reincorporarse al trabajo, se le aplicó la ficha de sintomatología COVID-19. Bien, vamos con más información. El Jurado Nacional de Elecciones facilitó material didáctico para escolares. Vamos a ver el siguiente informe. El Jurado Nacional de Elecciones en el contexto actual puso a disposición distintos materiales electorales al alcance de escolares a nivel nacional, con la finalidad de promover la participación de los estudiantes. Asimismo, ingresando a la página de nef.jne.gov.pe/zona escolar, los alumnos interesados podrán encontrar información didáctica que los ayudará a promover una ciudadanía más democrática. Entre los temas que podrán conocer está una versión animada de la Constitución Política del Perú y que ayudará a reconocer sus derechos y deberes desde muy pequeños. Así también sobresalen de los materiales disponibles cartillas educativas, infografías y videos sobre la participación ciudadana, el rol de las mujeres y jóvenes en la misma, en la cual representan los valores democráticos por los que se debe regir. En ese sentido, los estudiantes también podrán ingresar a una sección de juegos variados en los cuales desafiarán algunos retos aprendiendo sobre el Jurado Nacional de Elecciones, la historia electoral, entre otros, de una manera mucho más didáctica y entretenida.
Bien, especialistas de diversos organismos electorales destacan la necesidad de protocolos interinstitucionales para evitar el acoso político contra la mujer. Veamos el siguiente informe de nuestros amigos de la OMPE. Fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de la población femenina es una de las tareas de todos los organismos electorales. Por eso es constante la preocupación de estos por desterrar el denominado acoso político. Elaborar un protocolo interinstitucional de atención a estos casos es un punto de partida para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. La OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC trabajan en ello. Conjuntamente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Flora Tristán, Manuela Ramos, Defensoría del Pueblo, Idea Internacional, venimos desarrollando una serie de iniciativas, ¿no? Articuladas para promoción de los derechos políticos de las mujeres y para desarrollar en el marco de nuestras competencias acciones de prevención, de sensibilización y de atención de casos de acoso político. Una campaña electoral debe estar libre de ataques. Sin embargo, en una encuesta realizada por el Jurado Nacional de Elecciones a candidatas durante elecciones regionales y municipales del 2014 y 2018, 1 de cada 4 mujeres declaró haber sufrido acoso político durante la campaña. Y recientemente en la elección subnacional del año 2018, el 52% de las mujeres señaló haber sufrido acoso y violencia política. Por eso la importancia de impulsar la aprobación de normas que planteen acciones y sanciones dentro de un marco legal específico que le permita a la mujer participar libremente en política sin temor a convertirse en blanco de ataques. El voto electrónico no presencial es una importante posibilidad para las próximas elecciones internas de los partidos políticos y además aseguran los especialistas que es una herramienta segura y adecuada. En coyuntura de pandemia no es posible realizar una votación con gran afluencia de público, pues se deben evitar las aglomeraciones como medida de salubridad y distanciamiento social. Y para ello, la OMPE tiene como alternativa el voto electrónico no presencial. Cada elector, desde la comodidad de su hogar, puede utilizar una laptop, una tablet, un dispositivo móvil y ejercer su derecho al voto. Es una modalidad muy sencilla y así estamos contribuyendo a evitar la propagación, en este caso del virus. Ello se logra con una credencial y clave que recibe el elector, que le permite el ingreso al módulo de votación virtual. En él encontrará las opciones que podrá marcar, corregir y confirmar. Finalmente recibirá también un correo para corroborar su participación. El sistema usado hace 11 años en asistencias técnicas es seguro y confiable. Como medidas adicionales de que garanticen la transparencia, vamos a contar con una auditoría, el código fuente, ¿no? Que va a garantizar que el voto se va a respetar tal cual ha sido emitido por el elector y que su identidad no es posible de ser relacionada con su voto. Y adicionalmente de que no hay ninguna rutina que pueda cambiar los resultados, ¿no? Con estas garantías de esta auditoría externa, para que el elector tenga toda la tranquilidad de que su voto ha sido respetado tal cual ha sido emitido, ¿no? Desde el 2009, el sistema ha sido utilizado exitosamente en elecciones de colegios profesionales y además de auditorías externas, la OMPE realiza análisis de vulnerabilidad que impiden el ingreso de intrusos, hackers y garanticen que el módulo de votación no sea interferido. Ya fue publicada la lista de quienes fueron admitidos para el programa de justicia para abogados continua satisfactoriamente de la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones.
La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones continúa con la ardua labor de formar cívicamente a los ciudadanos. Para ello se encuentra dictando el programa de justicia electoral para abogados con la finalidad de proporcionar una formación jurídica especializada a los profesionales del derecho, que les permita desarrollar competencias básicas en el ámbito de la administración y justicia electoral. Dicho programa tuvo una gran demanda, en el cual hubo 355 postulantes en la convocatoria que culminó el 26 de junio pasado. En tal sentido, se seleccionaron un total de 60 participantes, 30 hombres y 30 mujeres, provenientes de los colegios de abogados de las diferentes regiones del país. El programa comprende 4 módulos que se realizarán en 8 semanas con un total de 80 horas académicas, es decir, con una dedicación de 10 horas académicas semanales, e iniciará sus actividades el 9 de julio y culminarán las clases en la quincena de septiembre. Este importante programa cuenta con docentes especializados en materia electoral, tales como el doctor Napoleón Cabrejo, asesor del Pleno 3 del Jurado Nacional de Elecciones, la doctora Angélica Grande, coordinadora del área de investigación del ESEG, el doctor Yuri Chessman, director del ESEG, entre otros. Para tal efecto, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad cumple con comunicar la relación de admitidos al mencionado programa y que superaron satisfactoriamente la etapa de preselección de los inscritos y podrán visualizarlos en el siguiente link que aparecerá en pantallas. Atención con la siguiente nota porque el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil no considerará los plazos comprendidos durante el tiempo que duró la cuarentena en nuestro país. El cómputo de los plazos correspondientes a los procedimientos administrativos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC no considerará los días comprendidos durante la etapa de aislamiento social obligatorio. Así lo establece la Resolución Jefatural 68-2020, publicada en el Diario El Peruano, que alcanza también a las oficinas de registros de Estado Civil de las municipalidades, pues rige para todo el sistema registral que está a cargo del RENIEC. La norma suspende de manera excepcional los plazos para inscripción de un nacimiento, 60 días en oficinas registrales del RENIEC o de municipalidades, y 90 días en centros poblados y comunidades nativas. Pasados estos plazos, la inscripción es extemporánea. Asimismo, la Resolución Jefatural del RENIEC suspende los plazos referidos a los procedimientos administrativos de evaluación previa, sujetos a silencio positivo y negativo, que se encuentran en trámite y a las notificaciones correspondientes. La Junta Nacional de Justicia ya publicó los resultados de los 4 postulantes que pasaron la evaluación de conocimientos para la jefatura de OMPE y también del RENIEC. La Junta Nacional de Justicia publicó la lista de candidatos que siguen en carrera para la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, tras la última evaluación de conocimientos. En el caso de la OMPE, el cuadro de méritos es encabezado por Piero Alessandro Corbeto Salinas, politólogo, comunicador social y actual jefe del gabinete de asesores del RENIEC, seguido de José Alfredo Pérez Duarte, director de la Escuela Registral del RENIEC desde el 16 de marzo del 2019. El tercer lugar fue ocupado por Rubén Gómez Sánchez, ingeniero mecánico y docente universitario, y el cuarto puesto por Roque Augusto Bravo Basaldúa, ex juez del Poder Judicial, ex funcionario del Jurado Nacional de Elecciones y ex asesor del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso del RENIEC, la lista de candidatos que todavía siguen siendo parte del concurso público se redujo de 23 a 15 postulantes. Esta lista es encabezada por Carmen Milagros Velarde Coeslin, abogada del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones. Los candidatos tras la prueba de conocimientos deberán pasar otras 3 etapas: la evaluación curricular, plan de trabajo y la entrevista personal. A esto se le sumará una prueba de confianza, así como pruebas psicológicas y psicométricas.
La Junta Nacional de Justicia tiene programado dar a conocer a los ganadores de ambos procesos el 26 de agosto y el 31 del mismo mes se realizará la ceremonia de juramentación de ambos cargos. Cambiando el ángulo de la información, les comentamos que el Congreso de la República aprobó adelantar la paridad y alternancia para las elecciones generales 2021. Con 111 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó la ley que establece la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos a partir de las elecciones generales del 2021. Con esta norma, las listas de candidatos deberán estar compuestas por el mismo número de hombres y mujeres de manera intercalada, ya sea en elecciones internas y primarias, así como en las elecciones para acceder a cargos de elecciones populares, incluyendo los candidatos para regidores y las planchas presidenciales. Ese mismo criterio debe aplicarse en la fórmula de candidatos a gobernadores regionales y en las listas de postulantes al Congreso y Parlamento andino. De esta manera, queda sin efecto la aplicación progresiva de la cuota de género aprobado por el anterior Parlamento, en el cual se determinaba un 40% para las listas de las elecciones generales del 2021, un 45% para el 2026 y un 50% para el 2031. Cabe precisar que el Jurado Nacional de Elecciones mantuvo una permanente preocupación por la aprobación del mecanismo de paridad y alternancia en las listas de candidatos. Es por ello que su presidente, Víctor Ticona, planteó hace 3 años dicha norma en el proyecto del Código Electoral. Sin embargo, aún queda pendiente la eliminación del voto preferencial, medida que no fue contemplada en la autógrafa aprobada y que ha generado mucha polémica en agrupaciones políticas y en organizaciones sociales. Bien amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar hoy con la doctora Milagros Suito. Ella es directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Y es que tenemos una excelente noticia, puesto que el Congreso de la República ya aprobó estos criterios de paridad y alternancia para las próximas elecciones generales 2021. Cuéntenos más detalles, por favor, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, en efecto, saludamos sin duda lo aprobado por el Congreso de la República. Es una lucha que muchas de las organizaciones también de mujeres aquí en nuestro país han venido impulsando desde hace muchos años, y el Jurado Nacional de Elecciones también, conjuntamente con otras instituciones que formamos parte de la Mesa de Participación Política de la Mujer. Así es que sin duda es una gran noticia, como tú bien lo has dicho, para todas las mujeres, y en realidad en favor de la igualdad, que es lo que hemos estado impulsando durante también estos recientes años. Efectivamente, si podemos detallar, por favor, cuáles son estas modificaciones y cómo se acelera este proceso de igualdad en nuestro país. Sin duda, ahí creo que lo que se ha aprobado es, tiene dos grandes alcances, ¿no? Por un lado, lo que vemos en el texto sustitutorio que se aprobó también recientemente es que los criterios de paridad y alternancia se aplican no solamente a las listas de candidatos al Congreso, sino también al Parlamento andino y también en la plancha o fórmula presidencial, ¿no? Que por lo menos debe haber una mujer o un hombre en esta fórmula presidencial. De otro lado también se ha aprobado que, se garantice, ¿no? Tanto en las elecciones internas o primarias, estos criterios, así como la alternancia. De otro lado, otro gran avance es que se han ampliado los criterios de paridad y alternancia también a nivel subnacional. Quiere decir que vamos a tener ahora también estos criterios para las elecciones tanto regionales como municipales, pero también aquí se ha introducido un elemento adicional que fue también en realidad tomado en cuenta a partir del proyecto que presentó la Comisión de la Mujer y Familia, que es la paridad horizontal, pero aplicada básicamente en la fórmula regional. Y otro gran alcance también es que se está estableciendo que haya paridad, o el 50% de mujeres y hombres
en los cargos de dirección del partido. Es decir, también al interior de las organizaciones políticas se ha establecido estos criterios de paridad también. Doctora, un tema que ha quedado pendiente es el del voto preferencial. ¿Cuál es la implicancia de que no se haya retirado este voto preferencial? Digamos, ¿es negativo, es positivo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que la posición institucional es la eliminación del voto preferencial por varias razones. Fomenta pues la fragmentación entre las organizaciones políticas. Para el elector se hace mucho más difícil, ¿no? Tener que, digamos, no elegir un partido, una organización política, sino tener que justamente ver mucha publicidad o propaganda electoral, que lo que hemos visto, ¿no?, en las últimas elecciones, digamos, congresales. Y además también sin duda hace menos efectiva la regulación sobre paridad de alternancia. Pero esto todavía es un desafío, ¿no?, que está pendiente. Sin duda lo que ya se ha aprobado, la paridad de alternancia, es un gran avance. Saludamos justamente que eso se haya logrado después de tantos años de lucha que han tenido las organizaciones de mujeres, y creo que es un avance sustancial, ¿no?, para lograr una igualdad mucho más efectiva, una igualdad real que va a garantizar que hay una composición, o por lo menos a nivel de las listas de candidatos, equilibrada, ¿no?, entre hombres y mujeres en esta elección que se viene. En todo caso, si resulta contraproducente todavía la presencia del voto preferencial en el país, ¿sería importante exhortar al Congreso de la República a el retiro del mismo? Sí, yo creo que para esta elección, que es lo que se ha planteado, ¿no?, que se, digamos, deje sin efecto el voto preferencial, toda vez que esto ya se ha delegado para las, digamos, en adelante, para la siguiente todavía elección, ¿no?, para las 2021. Entonces lo que se está en realidad pidiendo, y que creo que muchos de algunos de los congresistas lo han manifestado en algunas de las sesiones de la Comisión de Constitución. Sin duda esa es la exhortación, y la posición institucional, como reitero, es la eliminación del voto preferencial. Efectivamente. Bien, esta es una lucha y es un largo camino que las mujeres seguimos aquí en nuestro país en búsqueda de la igualdad. ¿Cuál sería el siguiente paso que se tendría que dar respecto de repente a propuestas legislativas? Bueno, todavía nos queda pendiente la regulación y sanción efectiva para el acoso político. Recuerdas que hay muchos proyectos de ley que se presentaron ya en el anterior Congreso de la República. Ahora mismo también hay proyectos de ley para que se pueda sancionar efectivamente estos casos de discriminación que cada vez son más notorios en nuestro país, y creo que ese es un reto pendiente todavía, porque sin duda es una barrera que limita la participación de las mujeres en nuestro país, y creo que bien haría también el Congreso en poder discutir, ¿no?, y aprobar esta propuesta legislativa que tiene mucha evidencia que incluso el Jurado Nacional de Elecciones ha visibilizado a través de diversos estudios desde el año 2014 de manera consecutiva, de modo que sí hay evidencia, y también evidencia incluso que las propias organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, Flora Tristán, Calandria, han realizado, ¿no?, el propio Ministerio de la Mujer, para evidenciar el acoso y la violencia que también sufren las mujeres autoridades en nuestro país. Como usted mencionaba, se tienen diferentes estudios y de repente nos puede mencionar algunas de las consecuencias que genera el acoso político en la participación femenina en el país. De repente las mujeres que son violentadas en el ámbito político ya no quieren presentarse más o temen, hacen la denuncia. Cuéntenos más o menos cómo es esto. Sí, bueno, en efecto, más del 30%, según el estudio que realizamos, digamos, toma la decisión de no volver a postular, ¿no? Y eso evidencia claramente que el acoso político es una práctica que genera una barrera para que las mujeres, por un lado, continúen, ¿no? Es un desincentivo para la postulación, pero también en otros casos para volver o continuar en la carrera política. De modo que por eso es que nosotros lo que hemos planteado, incluso a pesar de no contar todavía con una norma
que regule estos casos de violencia y acoso político tanto en el ámbito electoral como al resultar ser elegidas, es plantear un protocolo intrainstitucional que lo hemos venido en realidad ya implementando desde el año 2014, y eso nos ha permitido, por un lado, identificar algunos casos de violencia de mujeres candidatas durante la campaña electoral. Hemos registrado a través de este mecanismo, de este protocolo, más de 20 casos, y de otro lado también nos ha permitido orientar a las mujeres candidatas que, digamos, han sufrido estas situaciones de discriminación, y que en muchos de los casos, como lo hemos venido sosteniendo también a lo largo del tiempo, se han dado por integrantes de otros partidos políticos, de su propia organización y de los medios de comunicación, ¿no? Como hemos también visibilizado, se priorizan, se ventila la vida privada y no las propuestas, los planes de gobierno, las propuestas que plantean las mujeres, por ejemplo, que postulan a un cargo ejecutivo, ¿no? En el nivel subnacional. De modo que sí, existen barreras que se vienen dando y que creo que el Congreso tendría que acoger, debatir y aprobar. Sin duda es una barrera que no posibilita que muchas de las mujeres encuentren también incentivos mayores para la participación política. Bien, ya para finalizar con la entrevista, si podríamos de repente resaltar o comentar algunas de las acciones que viene realizando el Jurado Nacional de Elecciones en favor de la participación política en el país, de la mujer. Bueno, para este proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones va, digamos, mejorar también este protocolo que hemos venido implementando en estos últimos procesos electorales. También vamos a, creo que, a continuar una labor realmente necesaria, ¿no? Porque si bien es cierto, se ha aprobado estos criterios de paridad al interior de las organizaciones políticas, lo que falta por hacer es seguir trabajando con las organizaciones, sensibilizando a las organizaciones, en transversalizar el enfoque de género, cosa, claro, que no sucede de la noche a la mañana. Por eso es que vamos a seguir trabajando procesos de fortalecimiento de capacidades, vamos a continuar también con el curso para las mujeres candidatas, vamos a introducir también cursos mucho más amplios y sin duda también fortalecer las capacidades de nuestros jurados electorales especiales en este proceso electoral, de modo que hay varias acciones que ya se han planificado, se han programado y que vamos a llevarlas a cabo en esta elección general 2021. Sin lugar a dudas, hay mucho trabajo que realizar. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchas gracias. Bien, hemos conversado con la doctora Milagros Suito. Ella es directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, quien nos ha comentado cuál es la labor que se realiza desde este ente electoral y también sobre la aplicación de la paridad y alternancia en las elecciones generales 2021. Vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Continuamos con información de coyuntura. Con 17 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la Comisión de Constitución del Parlamento aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Enseguida, los detalles. Tras un largo debate de 3 sesiones, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 17 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención el dictamen que modifica el artículo 93 de la Carta Magna y elimina la inmunidad parlamentaria. Según el predictamen de ese grupo de trabajo, ese artículo 93 ahora establecerá que los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ya no se necesitará la autorización del Congreso o de la Comisión Permanente para que los congresistas puedan ser procesados salvo flagrancia. Con dicha reforma, la Carta Magna solo establecerá en dicho artículo
que los legisladores no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, al ser una reforma constitucional, el Pleno del Congreso requerirá de 87 votos para que se convierta en ley. Las bancadas que han presentado iniciativas a favor de la eliminación de la inmunidad son Alianza para el Progreso, FREPAP, Podemos Perú, Somos Perú y el Partido Morado. Todos esos grupos representan solo 68 votos, por lo que aún requieren de 19 adhesiones para que se apruebe la propuesta en el Pleno del Congreso. Entre otra información, el expresidente Alejandro Toledo solicitó a la justicia norteamericana más tiempo para organizar su defensa contra el pedido de extradición que ha formulado el gobierno peruano y que está previsto analizarse el próximo 4 de septiembre en una corte de California. El expresidente Alejandro Toledo formalizó ante la justicia de Estados Unidos su oposición al pedido de extradición que realizó el gobierno del Perú en su contra. La justicia norteamericana tiene previsto ver el 4 de septiembre en una audiencia si concede la repatriación de Toledo para ser juzgado por cargos de corrupción. En tal sentido, el abogado de oficio de Toledo Manrique, Graham Archer, argumentó que su defendido requiere más tiempo para reunir su documentación adicional y poder sustentar adecuadamente su defensa, en un proceso que considera complejo. Asimismo, el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp abandonaron su residencia ubicada en California, donde han vivido por los 2 últimos años, luego de que el juez federal Thomas Hickson le otorgara el permiso para cambiar de domicilio dentro del espacio territorial de California. Cabe mencionar que para ser excarcelado, Toledo Manrique pagó $500,000 en efectivos y otros $500,000 en garantías presentadas por terceras personas, como parte de la fianza impuesta. A todo ello, Toledo y su abogado vienen organizando lo que será su defensa el próximo 4 de septiembre en una audiencia pública a las 10 de la mañana, vía comunicación telefónica. La audiencia versará sobre los cargos contra Toledo Manrique por el caso Odebrecht. Al exmandatario se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión agravada dentro del caso Odebrecht. Mientras que por el caso Ecoteva se le imputa supuesto enriquecimiento ilícito, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. La Corte de Lima reanudará labores presenciales desde el 17 de julio para atender casos penales a fin de evitar la afluencia del público. Viene atendiendo demandas de otras especialidades a través de la mesa de partes electrónica. Luego de 3 meses de inmovilización por la pandemia, la Corte Superior de Lima abrirá sus puertas para atender al público el próximo 17 de julio. Así lo anunció el presidente de esta Corte, Miguel Ángel Rivera. El magistrado dijo ser consciente de la alta necesidad de justicia, estimando además que cerca de 30,000 demandas no fueron presentadas en estos últimos meses. Como esta corte es la que más litigantes recibe en el país, con un promedio de 9,000 al día, implementó una serie de medidas para reducir una masiva asistencia de personas y así evitar el riesgo de contraer el coronavirus. Entre ellas, la puesta en marcha de la mesa de partes electrónica, que ya está habilitada desde la semana pasada, recibiendo demandas de todas las especialidades las 24 horas del día, con excepción de los casos penales. Vale decir que este último será habilitado el próximo 17 de julio en distintas sedes con atención presencial y aplicándose los protocolos de seguridad. Por otro lado, el presidente de la Corte informó que estas 2 primeras semanas de julio, los trabajadores judiciales centrarán sus trabajos en 2 puntos: digitalizar los expedientes y reprogramar las audiencias que se frustraron. Según el magistrado, se priorizará la realización de audiencias de manera virtual.
En el último día de la cuarentena general, el presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo que la siguiente etapa será una cuarentena focalizada. El presidente Martín Vizcarra aclaró que desde este miércoles inicia una cuarentena focalizada en la que personas mayores de 65 años, los niños menores de 14 años y las personas con enfermedades preexistentes deberán mantenerse en casa. Una medida dispuesta en el marco de la nueva convivencia social por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esos tres grupos de personas, adultos mayores de 65 años, niños desde 0 hasta los 14 años y personas con algún tipo de enfermedad ya preexistentes, también deben continuar la cuarentena, deben evitar salir de sus viviendas. Respecto al resto de los peruanos, el mandatario dijo que están permitidos de salir a trabajar y recordó que deben acatar las medidas sanitarias para atenuar la propagación del coronavirus. Además, anunció que también inicia la tercera fase de reactivación económica. Si usted, señora, señor, joven, no tiene ningún motivo para salir, recuerde que el lugar más seguro es su casa. El hecho que cambiemos de una cuarentena general a una cuarentena focalizada no es un mensaje, salgan todos, no. Cabe mencionar que el gobierno dispuso la ampliación del estado de emergencia hasta el 31 de julio, la que contempla de una cuarentena general a una focalizada en 7 regiones. No obstante, la norma no indica que todos los trabajadores deben retornar al centro de labores, en tanto se priorizará el trabajo a distancia. Es momento de tener la información más completa sobre la emergencia sanitaria del COVID-19. Gracias a nuestros amigos de la Agencia Andina de Noticias, nos informa Ana Bendezú. Bienvenidos, desde la Agencia Noticias Andina esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. Desde hoy rige la cuarentena focalizada con excepción de 7 regiones de nuestro país y para menores de 14 años, 65 y también para las personas con riesgo de contraer coronavirus. Recordemos que ya no será necesario la presentación del pase de movilidad y trabajo y que el horario de inmovilización social será de 10 de la noche a 4 de la mañana. El Ministerio Público dispuso que desde hoy se reanuden sus actividades de forma gradual y priorizando el trabajo remoto. A partir del 8 de julio entrará en funcionamiento el módulo de citas fiscales que permitirá a los usuarios gestionar citas con los despachos de los fiscales de todo el país. Rutas de Lima informó que desde hoy retomará la recaudación en los peajes a su cargo, esto en la Panamericana Norte y Sur. El concesionario suspendió dicho cobro desde el 10 de mayo hasta el 10 de junio. El gobernador de La Libertad solicitó al Ejecutivo que siga la cuarentena en esa región para evitar así más muertes y contagios por coronavirus. Argumentó que la situación en el transporte público y en los mercados en la ciudad de Trujillo aún es caótico y de alto riesgo. Pronavec amplió hasta el 10 de julio el plazo para postular a la beca traslado a todos aquellos estudiantes que pertenecían a universidades sin licencia. Recordemos que el postulante debe tener buen promedio académico y constancia de ingreso a una universidad licenciada o instituto. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Bastante completa la información que nos proporciona Ana Bendezú. Vamos a cambiar el ángulo de la misma para comentarles que tenemos un informe especial desde Ayacucho gracias a nuestro canal aliado Media TV. Se trata del inicio de una noble jornada de salud denominada Hatari Ayacucho. Veamos. Hatari Ayacucho, Ñasta Ayacucho Hatari Show.
el día de hoy nos convocamos en la Plaza Mayor de la heroica Huamanga, con la finalidad de consolidar una serie de intervenciones a nivel regional, que está basada en las visitas domiciliarias, no solamente con el ánimo de hacer pruebas rápidas o pruebas moleculares, que todo el equipo de salud en estos precisos momentos se encuentran trabajando a nivel de las 11 provincias, a nivel de los 119 distritos. Todos nosotros tenemos que estar trabajando un solo esfuerzo, un solo objetivo, una sola meta, que hoy día se va a demostrar a través de sus pueblos y sus autoridades. Colaboremos todos para que este trabajo de intervención sea lo mejor. Este lanzamiento de Jatari y Ayacucho es un compromiso serio de todas las autoridades, en especial aquellos hombres que vienen trabajando en los centros de salud, en los hospitales. Por eso queremos pedir a nuestra población de Ayacucho, a fin de que puedan dar las facilidades, las informaciones a todo el personal de salud, para que puedan cumplir cabalmente. Han pasado más de 100 días y esto no queda acá. Empezamos otra etapa con mayor responsabilidad para de esta manera vencer a esta pandemia. Y estoy seguro que así será. Manam China tañoja, ni meijan autoridades tapas, uyarida ni chupunan kunanja, paikuna hatariga muchkan, che hukla país manta, che médico mandaigamos hankuan. Yo me siento bastante agradecido por las autoridades de la salud. Es momento de hacer un brevísimo corte. Volvemos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros en JNE Televisión. Es momento de nuestro bloque internacional. Ahora les comentamos que en Francia este fin de semana se realizó la segunda vuelta de los comicios municipales en medio de estrictas medidas sanitarias. Elecciones constituyeron un duro revés para el partido del presidente francés Emmanuel Macron. Se realizó la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, llevándose con estrictas medidas sanitarias y cumpliendo el distanciamiento social obligatorio, ocasionado por la pandemia del coronavirus. Más de 16 millones de votantes acudieron a las urnas habilitadas con los protocolos obligatorios, tales como el uso de mascarillas, bolígrafos personales, uso de alcohol y respetando el aforo de su local de votación. El pasado 15 de marzo se realizó la primera vuelta de estos comicios. En esta definitoria segunda vuelta solo participó el 45% de votantes en las urnas, dando como resultado al partido del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, una contundente derrota. Según los resultados, la socialista Anne Hidalgo renovaría su mandato como la alcaldesa de París con más del 50% de votos frente a su contendiente Rachida Dati, representante del Partido Conservador. A pesar que en las elecciones se extremaron medidas sanitarias, se supo que apenas 4 de cada 10 electores asistieron a las urnas a sufragar, mostrándose en la historia como la abstención más marcada de todos los tiempos. Asimismo, en Francia se estima que el próximo 10 de julio concluiría el estado de emergencia por el COVID-19, la que ha dejado casi 30.000 muertos. La victoria de Lázaro Chaguera pone a Malawi ante los ojos del mundo luego de que este ganara en la repetición de los comicios presidenciales. Este nuevo proceso había sido ordenado por la Corte Constitucional tras detectarse ciertas irregularidades en los comicios del año 2019. El líder opositor Lázaro Chaguera, de 65 años, obtuvo la victoria en las elecciones de Malawi realizadas el pasado 23 de junio.
El líder del partido del Congreso juramentó el 28 de junio, tras obtener el 58,57% de las preferencias, superando al actual presidente saliente Peter Mutharika del Partido Democrático Progresista. Cabe señalar que estas elecciones son una repetición de los comicios del 21 de mayo del 2019, en los que Peter Mutharika resultó vencedor. Sin embargo, estos fueron anulados por el Tribunal Constitucional por considerar en ellos fraude generalizado. Con este proceso, Malawi se convierte en el segundo país africano en repetir unos comicios presidenciales por irregularidades, después de Kenia, que lo hizo en 2017. Por otro lado, Mutharika ahora alega irregularidades en la última votación, aduciendo violencia e intimidación contra los supervisores electorales de su partido. Por ello, su partido pidió al Tribunal Electoral anular los resultados y declarar una tercera elección. Sin embargo, las denuncias fueron desestimadas por el Tribunal Electoral, que ha dicho que todas las quejas han sido resueltas. Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Recuerde que puede seguirnos a través de los canales de Movistar 44 y 516. También estamos en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto en los canales aliados que retransmiten este espacio. Nos despedimos y los dejamos con bellas imágenes de Chimbote.